Hola, ¿qué tal? El día de hoy trataremos el tema de lubricación, analizaremos sus características, sus propiedades y su nomenclatura. Es importante definir lo que es lubricación o qué es la acción de lubricar. Cuando se genera o se forma una pequeña membrana o una película sobre las dos superficies que se van a deslizar o que se van a desplazar, ahí es donde podemos ver ese término. Es importante también comentar que los tipos de lubricación va a depender del tipo de elemento que estemos utilizando, que puede ser grasa o aceite o en su defecto algún otro aditivo. Llamaremos lubricante a toda aquella sustancia que tenga como propósito eliminar o reducir gradualmente el coeficiente de fricción, y a su vez cuando se reduzca ese coeficiente de fricción, pues también reduciremos el desgaste. Clasificaremos a los lubricantes en tres categorías: sólidos, ceras. Ejemplos de esta subcategoría son cuando encontramos bandas que con el paso del tiempo y con las horas de trabajo empiezan a resecarse. Entonces existen algunos elementos que se le colocan para que ésta vuelva a lubricar y trate de reducir un poquito el ruido excesivo. Semisólidos, grasas, se utiliza para sistemas mecánicos elevados o en su defecto para sistemas mecánicos que van a tener una alta revolución. Líquidos, aceites son los más comunes. En este aspecto encontramos subcategorías que son de origen vegetal y animal, también llamados aceites grasos. En esta categoría se incluyen a los aceites comestibles como lino, oliva o en su defecto glicerinas. Aceites minerales surgen a partir de la destilación del petróleo. Aceites compuestos es una especie de híbrido combinando los aceites vegetales como los minerales. A dichos elementos se le adicionan también elementos como aditivos que nos van a permitir potencializar y optimizar mejor las características y propiedades de estos aceites. Y aceites sintéticos. Este tipo de aceites se elaboran a partir de ciertos procesos de origen químico. Existen tres variables que debemos considerar cuando se selecciona un lubricante: físicas, térmicas y químicas. Dentro de cada una existen ciertos parámetros a considerar. En físicas hablamos de eflorescencia, densidad, viscosidad y fluidez. La eflorescencia se presenta en los lubricantes cuando estos han pasado demasiado tiempo de inactividad y se empieza a generar una especie en la parte superficial, una especie como de nata o una capa que con el paso del tiempo se empieza a hacer un poco más gruesa. Esto a partir o gracias de la tensión superficial. Densidad es la relación que existe entre la cantidad de masa de ese lubricante y el volumen que ocupa. Viscosidad. Es importante definir este concepto ya que este viene muy relacionado con la facilidad de poderse desplazar. Cuanto más viscoso sea un lubricante, más le costará fluir sobre la pequeña superficie, sobre el recorrido que tenga que hacer. Es importante seleccionar muy bien la viscosidad, ya que si te equivocas o seleccionas inadecuadamente este término, pues corres el riesgo de que a la hora de estar trabajando la temperatura disminuya esta capacidad y el aceite, pues rápidamente, o como coloquialmente se dice, pues se quema rápido y ya no sirva para la función destinada. Fluidez es lo contrario de la viscosidad. En este aspecto, lo que tratamos o lo que se analiza aquí es la capacidad que tiene para poderse desplazar. Debe haber un equilibrio entre la viscosidad y la fluidez. Es la medida de variación de viscosidad que sufre un aceite cuando aumenta la temperatura. Mientras más temperatura haya, la viscosidad de este aceite va a empezar a reducirse, ¿vale? Y obviamente también la vida útil del lubricante se verá mermada. A mayor temperatura, menor viscosidad. Punto de inflamación. Es la temperatura mínima en la que los vapores de aceite desprendidos por la combustión pueden empezar a quemarse, pueden empezar a prenderse al serles aplicada, por ejemplo, la ignición. Punto de congelación. Es la temperatura mínima en la que el aceite pierde la capacidad de fluir. Es importante considerar este punto, ya que va a depender mucho
tanto del equipo y del lugar y el contexto en el cual requiramos aplicar algún lubricante. Formación de espumas. Cuando un aceite es mezclado o está en la etapa de trabajo, es muy recurrente que se generen pequeñas burbujas. Estas pequeñas burbujas traen estragos o traen problemas a la hora de lubricación, porque una burbuja no son más que pequeños espacios vacíos llenos de aire. Entonces, si nosotros estamos haciendo una lubricación en el cual tiene que ser constante, emulsibilidad es la capacidad que tiene el aceite para poderse separar del agua en ciertas condiciones normales. Aeroemulsión es la capacidad que va a tener un lubricante de poder separar las burbujas de aire con respecto a la espuma que se esté generando. Y corrosión, en el caso de los motores es importante estudiar la capacidad de corrosión, ya que hay algunos materiales que se pueden ver dañados por la corrosión de algunos lubricantes. Es importante mencionar las funciones que tenemos en un lubricante para de ahí poder considerar cuál es la que más se adecua a nuestro sistema mecánico. Disminuye el rozamiento, reduce el desgaste, nos puede servir como refrigerante, facilita la detergencia y la dispersión de las impurezas, es decir, como si fuese un lavado, minimiza la herrumbre y la corrosión. La herrumbre es aquella sustancia que se genera cuando el metal está expuesto a humedades. Transmite potencia, de ahí que sirva para los sistemas hidráulicos. Reduce la formación de depósitos duros como carbono y puede en algunas circunstancias, dependiendo del grado de viscosidad, servir como un sellador. Ahora, con respecto a la clasificación de la viscosidad de cada uno de los lubricantes, si nos centramos en la norma SAE, vamos a encontrar dos tipos, aquellos denominados monogrado y multigrado. Cuando escuchemos la palabra monogrado, hace referencia a que es solamente para una sola temperatura, y multigrado para ambas. En este caso, un monogrado solamente son para temperaturas de verano. Suponer que tengamos, como vemos en la imagen, un lubricante con la denominación SAE 40. En este caso nosotros podemos analizar que este aceite está destinado para temperaturas altas. Si tenemos un aceite SAE W10, la letra W viene de la denominación winter, que es invierno en inglés, y significa que este aceite está destinado para temperaturas bajas. Con respecto a los multigrados, que son los más comunes y los más comerciales, tenemos aceite, como vemos en el ejemplo, SAE 10W40. En ese aspecto tenemos un lubricante que puede servir tanto para temperaturas bajas y temperaturas altas. En esta tabla comparativa vemos la temperatura con base en la norma de SAE de algunos tipos de aceites. Si nos centramos en el 10W40, vamos a ver que ese aceite lo podemos trabajar cerca de los menos 40 grados y hasta los 160 grados centígrados, ¿sí? Obviamente temperaturas absolutas, es decir, considerando la temperatura del motor o del sistema mecánico más la temperatura del ambiente. El más común o el que más es recurrente encontrar es el 20W50, que es un semisintético, que en este caso trabaja en temperaturas nominales de los menos 20 grados y hablamos de los 165 grados centígrados. Bueno, pues te agradezco. No me gustaría irme sin recordar lo siguiente: la lubricación es importante para todas las máquinas, para todos los sistemas mecánicos, sin importar el tipo de sistema que sea, tan complejo, tan simple. Sin embargo, también no debemos caer en el exceso, ya que daña y reduce la vida útil de los equipos. Bueno, pues agradezco y estaremos en el siguiente. Gracias.